Noticias gamer y no tan gamer. Hoy les traigo un resumen de noticias sobre tecnología y todo lo que pasó en el mundo gaming en estos últimos días. Y en este comprimido de noticias tenemos: se empieza a notar cómo bajan las placas de video en el mercado, llega el juego más esperado del año, los nuevos procesadores AMD Ryzen 7000 y el procesador gama entrada que viene a desplazar al 3000G. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas, que eso ayuda mucho al canal para que siga creciendo. Hace unos días se filtró el rendimiento de un nuevo procesador de gama bien de entrada de AMD. Estamos hablando del Athlon Gold Pro 4150G. Mamita, qué nombre le pusieron. Este viene a ser uno de los primeros procesadores con gráficos integrados de la serie Athlon Gold 4000G. Este viene con mejoras como en su arquitectura Zen 2 a 7 nanómetros, lo cual es una enorme mejora ante el viejo conocido Athlon 3000G. También está mucho más optimizado en su cantidad de núcleos, ya que el 4150G cuenta con 4 núcleos y 4 hilos, ganándole al querido 3000G que solo contaba con 2 núcleos y 4 hilos. Este avance en la cantidad de núcleos es muy bueno y va a ayudar mucho a la hora de armar nuevos ensambles o combos, ya que con el Athlon 3000G por sus 2 núcleos teníamos bastantes limitaciones a la hora de poner una placa de video, pero con esta nueva generación de procesadores de gama entrada vamos a poder poner placas de video de gama tirando a media y no vamos a sentir ningún tipo de cuello de botella, como si pasaba con el Athlon 3000G. Algo que es bastante importante y no es un detalle menor es que, como todos los procesadores de AMD que vienen con la letra G, vienen con gráficos integrados, y esta no es la excepción. Vamos a contar con los mismos gráficos integrados que tiene el Athlon 3000G, o sea, con Radeon Vega 3. Con esta pequeña pero potente plaquita de video integrada vamos a poder correr varios juegos de pocos requisitos sin tener que comprar una gráfica desde el principio, y así con esto vamos a poder ahorrar un poco de dinero y después en un futuro le ponemos alguna placa de video y tenemos una linda PC gama baja con ganas de ser gama media. Las placas de video en febrero bajaron hasta un 30% del precio que venía manejando. Toda esta baja se debe al valor que están teniendo las criptomonedas, que es bastante bajo, sobre todo del Ethereum. Es uno de los que más bajó en este último tiempo. Gracias a esto, las gráficas están teniendo una baja importante en el mercado, pero siempre se sabe que el Ethereum, como otras cripto, pueden subir en cualquier momento y hacer que se especule nuevamente con los precios de la GPU y vuelvan a subir lo que habían bajado. Si bien es una buena noticia para todos aquellos que queremos actualizar nuestra placa de video, todavía siguen estando a un precio bastante elevado para mi gusto. Por eso yo les recomiendo que analicen bien cómo están los precios actuales, y si tienen la plata como para comprar una placa de video hoy en día, es un momento para pensarlo bien y fijarse si conviene arriesgarse o no a comprar, porque como decimos, los precios varían mucho y hoy están bajos, mañana están altos y pasado puede estar más alto. Así que especulen, piensen, analicen y vean si es momento de comprar una placa si tienen el presupuesto, o esperar un poco más y ver qué pasa. ¿Vos qué pensás? ¿Hay que aprovechar a comprar cuando hay una baja como la que está pasando hoy en día en el precio de las placas de video? ¿Vos qué harías si tuvieras la plata para comprar una? ¿Comprarías ahora o esperarías un poco más? Déjamelo en los comentarios, así sé qué piensan sobre este tema. Se filtraron noticias sobre los nuevos procesadores de AMD, los Ryzen serie 7000. Estos contarán con la tecnología Zen 4. Por rumores se dice que llegarían entre junio y septiembre de este año, adelantando su fecha bastante para competir con Intel. Estos procesadores van a ser bastante más poderosos gracias a la frecuencia máxima que van a manejar estos CPU. Estos, gracias al Zen 4, llegarán con un aumento del IPC del 18%, una frecuencia máxima de un 7% y la frecuencia del CPU de todos sus núcleos un 8,7 más. También prometen que, aparte de tener más potencia, van a tener mucho menos consumo en su TDP, así que esto sería muy bueno tanto para gaming como para trabajo. La tecnología Zen 4 tendrá un proceso de 5 nanómetros, soporte para memorias DDR5 y PCI Express 5.0. Algo importante es que estos CPU irán encastrados en el nuevo socket de AMD, el AM5, que recordemos que AMD no había cambiado el socket desde la primera generación de Ryzen, a diferencia de Intel, que nos obliga a cambiar el mother cada vez que queremos actualizar nuestra PC. También se espera que con la salida de estos nuevos procesadores
vez podamos ver algunos con gráficos integrados con las nuevas tecnologías que viene manejando AMD con sus tarjetas gráficas, como por ejemplo la RX 6000, y también son las mismas tecnologías Xbox Series y PlayStation 5 en sus consolas, así que vamos a estar viendo unos gráficos integrados bastante potentes y muy buenos para el gaming. ¿Con qué precio crees que van a salir estos nuevos procesadores y estos nuevos APU? Déjamelo en los comentarios si crees que va a ser procesadores de precio-calidad o van a salir muy caros. Se filtraron los requisitos del nuevo juego y el más esperado del año, Elden Ring. Este juego de From Software es uno de los títulos más esperados de este 2022 y al fin sabemos con qué máquina tenemos que contar para jugarlo, y ya les voy adelantando que no cualquier PC va a poder correrlo, ya que este está pidiendo como requisitos mínimos un procesador Intel Core i5 8400 o un AMD Ryzen 3300X. Como memoria RAM está pidiendo 12 GB, la verdad que es bastante para los juegos. Está bien que venimos diciendo que se necesitan 16 GB hoy para estar tranquilo, pero ya que como requisito mínimo pida 12, es que se viene algo potente. Como tarjeta gráfica de Nvidia, una GeForce 1060 de 3 GB y para AMD una Radeon RX 580 de 4 GB. O sea que tenemos que tener una gráfica medianamente buena y dentro de todo actual para poder jugarlo, y 60 GB de almacenamiento. Y como recomendado, un procesador Intel Core i7 8700 o un AMD Ryzen 3600X, 16 GB de memoria RAM, y como tarjeta gráfica de Nvidia, por lo menos una GeForce 1070 de 8 GB o una AMD Radeon RX Vega 56 de 8 GB. La verdad que son requisitos que no todos contamos con esto para jugarlos, así que ya vamos a ir viendo si con otras PC no tan buenas como estas se puede por lo menos jugar a unos FPS aceptables y que pueda correr bastante fluido. Así que esto ya vamos a ir viéndolo y vamos a poder ir viendo si lo podemos jugar con una PC un poco más viejita y de menos presupuesto. Hasta acá las noticias más relevantes de la fecha. Por supuesto quedaron algunas que las vamos a ir sacando en breve, pero para que no se haga tan largo el video. Si te gustó y te sirvió, déjame un me gusta y suscríbete y activa la campanita y mirate algunos videos más que me ayuda mucho a seguir creciendo como creador de contenido. Te agradezco mucho, soy Lucky Tech y nos vemos en el próximo video.